Los valores son el producto y el resultado de los acontecimientos sociales. ¿Qué valores sólidos tenemos colectivamente en la sociedad? Pues tenemos un comportamiento o actitud antisocial que genera robo y compra de combustibles, fabricación y compra de armas, fabricación y compra de drogas, una actitud de contaminación, saqueo e incumplimiento. A todo esto, ¿cuál es la virtud de nuestra decencia? Es algo que se tiene que considerar en esta etapa de querer y crear cambios. Hay principios que son vitales, que se fundan en la honestidad, la honradez, la lealtad y la promesa de cumplir cabalmente. Los valores son deberes injustificables para la integridad del cumplimiento ético y moral. Como seres humanos, las cosas cada vez se complican más entre nosotros. Vivimos en desconfianza total por personas que se aprovechan de otras sin importarles el daño y las heridas que provocan. Ya no se puede ser ignorante, ingenuo o inocente para permitirte caer en el engaño por gente que aparenta ser buena, confiable y no lo es. Confiar por confiar. Muchas personas lo han hecho en su buena fe y nobleza, pero fue su fin o perdición. Cuando se actúa de buena fe y se recibe mal por bien, provoca decepción o desilusión. Nos da ese motivo para pensar que no existe la honestidad, la honradez, la lealtad y la promesa. Son valores sin importancia como para cultivarlos, darle significado a nuestras vidas. Aunque es todo lo contrario, es útil hacerlo, es lo que nos va a rescatar y a salvar a todos como sociedad y personas. Cuando una sociedad se contamina y se daña por falta de estos valores, se crean muchos prejuicios y miedos para practicar o ejercer valores. Para no ser víctimas de nuestra actitud antisocial, estamos tomando medidas, estar alertas en la operación del ataque de ser agredidos. Nuestro escudo es hacer las cosas más seguras ante personas que te pueden devorar en un instante. A pesar de nuestras medidas y esfuerzos, las agresiones, esa ola de violencia social sigue proliferando sin tener fin. Tenemos un mal enfoque. Hemos tenido más empeño en un sistema de seguridad policial o militar que nos proteja, que en un sistema de valores que corrija, prevenga y cambie el comportamiento antisocial. En este proyecto de nación nos proponemos a estudiar e investigar para poder crear y desarrollar un sistema de valores del comportamiento humano que dirija, dé rumbo al ecosistema social de vida, creado por la política, el sistema militar, la tecnología, el medio ambiente, la economía, la educación, el comercio, etc. Prácticamente en todo lo que impacta y tiene un efecto la conducta de los valores. Hasta ahora no hemos podido frenar y eliminar un comportamiento totalmente destructivo dentro de todas las sociedades que se están derrumbando, cayéndose a pedazos. En el proyecto Fusión y el Plan Soberanus México abordaremos otra parte sumamente vital en la naturaleza de todo nuestro comportamiento humano que se origina a partir de la espiritualidad. Será un trabajo para reforzar nuestra conciencia y conducta al 100%. Desde la conciencia espiritual se originan los valores más íntimos y sólidos de todo ser humano. Cuando una persona es avanzada espiritualmente, se le reconoce enseguida. No hay forma de medir el tamaño del espíritu de cada persona, pero sí podemos saberlo a través de su integridad, donde ha de concentrar toda su esencia. En nuestra organización civil se llevará a cabo un proyecto de espiritualidad avanzada que será llamado el Génesis de los Maestros. Este trabajo, sin duda alguna, será una de las obras más importantes de nuestra historia y civilización. Todos los problemas en el mundo son un problema espiritual. Si queremos valores firmes y sólidos para rescatar al mundo y a los que lo habitamos, tenemos que recurrir a la fuente y a las bases de la universalidad en la alineación ordenada de la evolución espiritual. En este proyecto de Génesis de los Maestros nos enfocamos en investigar, así como estudiar y analizar la evolución espiritual de Jesús de Nazaret y otros maestros espirituales avanzados que han existido. Ellos han manifestado y expresado la trascendencia del ser humano por sus valores, de las más altas verdades de toda creación y existencia.
La práctica de sus enseñanzas tiene un propósito para ser usadas en el mundo a través del estado de la conciencia, para recuperar y establecer la verdad, la paz, el amor y la alegría. Para hacer este trabajo de génesis de los maestros, tenemos que ir por partes, en esa enseñanza, aprendizaje y aceptación. Vivimos en un mundo relativo. En la relatividad recaen muchos términos en cómo se contienen y se aprecian las cosas, dándonos un estado de conciencia de que todo es sin indicación. Si nos pusieran en el espacio exterior, lo comprenderíamos. Al movernos, no sabríamos en qué dirección iríamos o vamos, si es hacia arriba o hacia abajo, hacia enfrente o hacia atrás, o hacia los lados. No habría forma de saberlo, a menos que se tenga un punto de referencia. Sin ese punto de referencia, no podríamos definir nuestra posición. Tampoco el concepto de ir avanzando, rápido o lento. Asimismo, de saber si vamos bien o mal, cuando se ha de ir a alguna parte. Todo es con respecto a algo, desde su punto de referencia, porque si no, se hace imposible conocerle en ese acto de orientación y definición. En ese sentido de la orientación y definición, buscamos la verdad en la inmensidad de todo lo que se crea y existe, por obra de Dios, nosotros o otra fuente. Nos esforzamos hacia el origen principal de toda concepción, de la esencia de Dios y lo que nos vincula con Él, en su naturaleza y creación. En la existencia de todo lo que hay, Dios es la conciencia total, el conocimiento absoluto y la inteligencia superior. En este sentido, Dios es nuestro punto de referencia de lo que es y no es, en ese universo donde tiene su ser, donde todo maestro espiritual le contempla y se apega para conocerle y seguirle, con el fin de terminar su proceso a imagen y semejanza de Dios, en ser y hacer su voluntad. En la existencia de la creación, sin Dios no sabríamos qué hacer y a dónde ir. Es importante la profunda contemplación y reflexión de las dualidades para poder guiar y dirigir toda acción de la verdad espiritual y terrenal, tener el enfoque adecuado o la dimensión de todo lo que es correcto y equivocado. Asimismo, lo que hace que las cosas funcionen o no, para ser útiles o inútiles, en nuestro verdadero propósito y realización. Existe conocimiento de que Jesús de Nazaret fue un gran metafísico, un mentalista, como un meditador profundo, un hombre y un ser lleno de longanimidad y mansedumbre. Nos enseñó un camino a través del yo soy, de lo que es y no es, de poder ser, en esa parte de conocerse y autodefinirse, que permite hacer o dejar de hacer algo por tu propia conciencia y naturaleza. En la evolución espiritual, toda alma ha de encontrar el orden y el sentido de la creación y la existencia de todo lo que lo rodea. Conocerá las obras de Dios y de sí mismo como lo que proviene de otra fuente con respecto al temor. Siempre se ha indicado un proceso de la enseñanza en la purificación para la unidad del cuerpo, la mente y el alma. Tener evolución en ese equilibrio de ser constante en la naturaleza del Espíritu Divino. Los verdaderos valores y principios existen. Surgen desde la conciencia espiritual que nos rige a todos, sin importar las condiciones del color, la raza, la riqueza, belleza, inteligencia, fuerza, etc. Todo es concebido. Es importante que como sociedad se consagre a la evolución espiritual para la manifestación de su ser divino, creer en la promesa y alianza con Dios y con su pueblo. Pero antes, hay algo que todos tenemos que hacer, en una situación que todavía no hemos podido aclarar y ordenar, sobre la palabra y las leyes de Dios. ¿En qué ha consistido para hacernos de una conciencia total, como completa, de una naturaleza divina y universal? En el conocimiento espiritual tenemos que corregirnos en lo que se ha creado y formado erróneamente, en el pasado como en el presente, que se analice y se reflexione todo lo que se perjudica a sí mismo y a los demás, en las enseñanzas y el aprendizaje de todos los malos entendidos y las malas interpretaciones por los credos y las religiones en el mundo. Si los textos sagrados y los predicadores tienen errores, también serán de las personas que lo escuchan y siguen. Los valores se quebrantan en la duda de decir que las cosas no encajan, son contradictorias y están mal. Cuando se tienen observaciones y afirmaciones de este tipo, no se deben de ignorar ni tomar como una falta de respeto a Dios o a la religión. Es parte de hacer el bien y mejorar.
Tenemos que concentrarnos, ser abiertos para poder comprender los errores y así corregirnos. Necesitamos abrirnos a una conciencia total para empezar a resolver las cosas a pura conciencia, ya que a nadie se le debe de obligar o imponer algo que no le parezca, porque no mejora ni le da resultados en su vida. En Génesis de los maestros se tienen dos iniciativas. La primera es aprender y enseñar a hacer el bien por ti mismo. En ese aspecto de que Dios no te ha dicho ni te ha encomendado nada. Todo es por iniciativa propia de buscar y hacer el bien. No creo que Dios esté celoso o se oponga de que se intente ser bueno por sí mismo. Hasta con ese interés de enseñar y demostrar lo que debe ser obvio al entendimiento y la comprensión. Considerando todo lo adecuado y eficaz en nuestras vidas por los mejores hábitos y prácticas espirituales y cotidianas, sin importar si está en los textos sagrados o no, pero sí reconociendo como parte de la grandeza en los caminos de Dios. Sería un esquema diferente de aprender y decir la verdad. Todo tiene un porqué. Eso nos ha llevado a hacer muchas preguntas a Dios y al hombre. ¿Por qué Dios permite todo lo que no queremos vivir en el mundo? Por la guerra, la enfermedad y la miseria. La respuesta de Dios está en una sola palabra: el amor. Sin este sentimiento nada tiene sentido. El temor, su opuesto, es lo que nos aleja y bloquea de todas las cosas buenas. Parece simple, en profundidad, todos los por qué tienen la respuesta en las leyes de Dios, de causa y efecto, por toda acción y su reacción. No hay nada que suceda por suceder, como un producto de la casualidad. Todos queremos y exigimos respuestas para estar conscientes como despiertos a favor de Dios. En Dios no existe el misterio. El misterio es una ausencia del conocimiento. Cuando aparece el conocimiento, la ilusión del misterio desaparece. Si alguien en su inteligencia y comprensión hiciera una observación diciendo: si yo tengo 10 monedas y las lanzo hacia un cúmulo de piedras sin manipularlas, darle libertad de trayectoria e inercia, ¿cómo puedo saber cuántas serán caras y cuántas serán cruz? Así como las que puedan caer paradas en algo que es totalmente impredecible. ¿Acaso eso no es un misterio para saberlo? Entendamos esto: la moneda por sí sola tiene 3 resultados: cara, cruz y ser neutral, en un caso remoto, pero cuando las conjugamos con 2 o más monedas en adelante, lo que nos da es una estadística de un sinnúmero de posibilidades. El resultado existe, no es un misterio, y es la suma total del número de posibilidades. Tal vez eso sea parte de una frustración, que no se puede ensayar un acierto en su totalidad de la respuesta o resultado que tengamos para elegir. Lo que pase, aunque no sea nuestra elección, no es producto de la suerte o casualidad, porque tampoco existe. Todo es parte del resultado ya existente. Lo que Dios hizo fue algo similar. Lanzó un puñado de nosotros al mundo, sin manipulación, con libre albedrío, con la total libertad de esas 3 decisiones fundamentales: del amor, el temor y ser neutral, como la moneda. Las posibilidades están en nuestra participación y colectividad. Ahora bien, todo lo que contemplamos en el mundo es la estadística de esas 3 decisiones de nuestras libertades que han creado todas las posibilidades que vivimos. En esta encrucijada de decisiones nos da un resultado social. Todo lo que nos pasa no es casualidad o malas jugadas de la vida, es simplemente el conjunto de todas las decisiones por nuestros valores. Ante esto, ¿qué vamos a hacer? Y es evaluar nuevamente la cantidad de las decisiones de nuestros valores para crear nuevas o mejores posibilidades que queremos y podamos controlar. Para impactar a cada uno de nosotros a través de un sistema de valores, no lo haremos con teorías, sino con métodos que puedan emplearse y llevarse a la práctica, que permitan direccionar nuestra facultad de amar, cómo reaccionamos ante el temor, corregir nuestra participación neutral en la sociedad. Cuando no se apoya ni se defiende nada, todo es indiferente. Es importante conocer la historia para entender lo que ha dado origen a un sistema espiritual para nuestros valores, en qué ha consistido para las personas y las sociedades. Después de que Jesús caminó y predicó aquí en la tierra, pasaron 300 años para hacer la recopilación de sus enseñanzas y milagros, poder agregarlos a las escrituras de la declaración del reino y las leyes de Dios, en ese linaje de Abraham, Elías, Moisés, etc. Eran maestros y profetas con inspiración del Espíritu Santo, poseían conocimiento profundo de todas las cosas espirituales.
tenían el poder de expresarse y explicar con vivos colores la verdad, como todos los errores del pecado que dan la separación, para crear el dolor, el sufrimiento y la muerte del cuerpo, la mente y el espíritu. En esa tribulación del hombre, los maestros y profetas espirituales vienen al mundo con la iluminación de ser un medio para mostrar el camino de la paz, el amor y la verdad. Cuando todo ser, hombre o mujer, se pierde y se aleja de Dios, el propósito de todo maestro espiritual es ayudar a que toda alma regrese a la fuente de su existencia. El maestro espiritual ve a nivel del alma los deseos para poder conducir y liberar a todo ser. Todo maestro da seguridad y confianza de liberarse de todo mal, ser feliz, de algo que no se puede escapar cuando se aplica la ley de Dios correctamente por todo lo que es y fue creado. La historia nos indica que muchos maestros espirituales avanzados fueron perseguidos y condenados a muerte por sus evangelios, pues en sus enseñanzas instituían el poder y la autoridad de hombres y reyes, no existiendo más poder y mandato que el de Dios aquí en la tierra como en el cielo, indicando siempre el orden adecuado y justo. Todos los hombres y mujeres se sentían atraídos por los maestros, pues transmitían la fuerza de aplicar la razón de la verdad como la luz de la vida. Se transmitía dicha, de paz y alegría, de ser libres por derecho y voluntad de Dios. Todos los evangelios escritos, incluyendo los de Jesús, a la hora de su compilación, no se reprodujeron al pie de la letra, como fue en su versión original. Muchos eran místicos, muy complejos para comprenderse y aceptarse, otros muy difíciles de seguir en un proceso de purificación y disciplina, en la enseñanza de crecer y evolucionar espiritualmente. Pero inesperadamente, los que se oponían a todo esto no tardaron en descubrir que Dios era un instrumento de poder en dirigir o guiar a las personas, en una voluntad consciente que se hacía cada vez más innegable. Algo que no se toleraba por los que reinaban en opresión. Se volvió clave como importante todo lo que se decía y provenía de Dios. No se discutía o cuestionaba, era la verdad absoluta y suprema a seguir. Esta situación indiscutiblemente llevó a la manipulación, como la alteración de muchos documentos sagrados auténticos, perdiendo el orden y la complementariedad de su proceso y universalidad, creando modos distintos de interpretación en la forma de pensar, creando dudas, incertidumbre y confusión de los textos sagrados por el interés y los fines personales. Para evitar conflictos de oposición y cuestionamientos, decir lo contrario era una ofensa, un acto de herejía que se castigaba hasta con la muerte. Se creó un código que todo era cuestión de fe, lealtad y firmeza a Dios. Se empezó a forjar poco a poco la creencia y la enseñanza de un Dios cruel, vengativo, duro y celoso, que no admite cuestionamientos ante ciertas dudas de vivir confundido en lo que Dios es y manda en su palabra. En el pasado hubo revelaciones en algunos profetas que existían otros mundos, seres iguales a nosotros, viviendo en el cielo, allá arriba era su expresión. Se tomó como una demencia ante un conocimiento precario de la época, de un universo y un cosmos totalmente infinito, inimaginablemente lleno de vida por la creación de un solo Dios. Asimismo, muchos textos sagrados y enseñanzas de maestros espirituales se dividieron celosamente, como si fuera para una sola sociedad o cultura, sin entender la universalidad del conocimiento para todos. Buda fue un maestro de la meditación. Su aportación es extraordinaria para entender el camino de la iluminación, del despertar del yo divino, la verdad del interior de todo ser. Otro maestro, Enoch, recibió instrucciones por seres más avanzados para entender los secretos y principios del universo, para mover, ordenar y crear la energía, tener el control sobre el bien y el mal terrenal. Sus conocimientos fueron desterrados de los textos sagrados. Se tiene en cuenta también al maestro más antiguo que se pueda mencionar, el gran Hermes. Revela los movimientos de toda creación por los estados de la mente, como los secretos y principios más importantes, pues no existe nada que no haya pasado por la mente antes en esa inteligencia creadora, espiritual y terrenal. En el proyecto de Génesis de los Maestros, la segunda iniciativa es crear un avance en mejorar y corregir lo que se ha diluido o perdido en la ciencia del alma y la mente por las enseñanzas de los maestros espirituales más recordados de la historia. Como primer paso, nos someteremos a la investigación y el estudio
de hacer una nueva recopilación exhaustiva con el propósito de crear una espiritualidad académica y científica, formal como legal, para la aplicación educativa en ese complemento de los valores humanos, éticos y morales, reforzando el estado físico, mental, emocional y espiritual. Abordaremos toda la filosofía y psicología que se maneja en la espiritualidad a través del estado de la conciencia, por el proceso, etapas o niveles de conocimiento. Asimismo, entraremos en observación y estudio en las creaciones del mentalismo o pensamiento creador, los centros de energía del cuerpo, las funciones de la mente consciente, el subconsciente o superconsciente, de toda esa percepción e intuición interna de una conciencia más avanzada o despierta, para poder percibir lo más sutil de una realidad psíquica y espiritual, a través de lo que aporta una meditación profunda de la mente, la oración, el ayuno, la vigilia, la concentración, la práctica, así como la abstinencia para la purificación del cuerpo, la mente y las emociones del espíritu. Entraremos en análisis y temas sobre la vida, la muerte, el cielo, el infierno, la salvación, condenación, el bien y el mal, lo correcto o incorrecto, de dónde venimos, hacia dónde vamos, etc. Abarcaremos todo lo que siempre se ha cuestionado o formulado de la vida y la existencia, desde la realidad física como espiritual, desde los sentidos físicos y metafísicos. Hablaremos del concepto de la verdad, cuáles son sus componentes y las características, de qué depende la verdad, así como de creer en ella, en todas esas condiciones de su concepto, acerca de mí, acerca de ti, acerca de los demás y de todas las cosas, con el fin de explorar aspectos, causas, motivos y razones de todo lo que has aprendido a creer, de todo lo que te gusta creer, lo que te conviene creer, lo que te agrada creer o lo que te enseñaron a creer, con el objetivo de puntualizar una realidad consciente de lo que se pretende, se quiere y se persigue en cada individuo, desde su interés o desinterés para su conocimiento y crecimiento espiritual. Antes de continuar, hablaremos de la verdad. La verdad es un concepto en la pluralidad de todas las cosas. La verdad se faculta en la validez de la definición de poder precisar un acto de observación y análisis consciente, para poder indicar lo que se percibe y cómo se percibe, para definirlo y conocerle desde su punto de referencia existencial. Desde este mismo aspecto, poder diferenciar una cosa de la otra. Desde la Trinidad, por el cuerpo, la mente y el espíritu, nos esforzamos en la singularidad de la verdad, en cómo percibimos o interpretamos todo lo que es correcto o incorrecto, real o irreal, bueno o malo, etc., ya que impacta nuestro sentido del saber y por ende nuestra aceptación en todo lo que es y debe ser en la naturaleza de la realidad, de su orden y su fin, porque existe la dualidad de todo lo que puede estar bien para uno, puede estar mal para otro. Lo que se indica depende de la vivencia, es decir, desde el punto que se miran o se palpan las cosas. Si no se puede diferenciar una cosa de la otra, cada quien tendría su propia verdad y todos estaríamos en la verdad en ese sentido. Es importante reunir el orden, el fin y la realidad para concentrarnos en esa naturaleza de la verdad cuando se quiere, se busca o se necesita algo. El patrón de la verdad, en su autodefinición de todo lo que es, se mantiene constante, es lo que nunca cambia y siempre será. En ese momento eterno de la hora, la verdad es un calificativo de todo lo que es. Representa al universo de todo ser, todo estado, todo estar y toda forma de hacer. La pureza de la verdad no indica lo que es bueno o malo, correcto o equivocado. Eso lo determina la utilidad hacia un fin, a través de los propósitos y objetivos, en esa conciencia de hacer un juicio, tomar una decisión al respecto de lo que se quiere y necesita. Hay que ser diestros en la verdad, cuando suele ser estrecha, confusa y escurridiza. Tenemos que entrar en observación, estudio y análisis. Todo lo que queremos indicar y decir con la verdad, en lo animado, inanimado, en el objeto y el sujeto, tiene una multiplicidad de estar expuesta y requiere una forma objetiva y subjetiva, así como directa o indirectamente. Ejemplo, el martillo y el cuchillo tienen su definición de lo que es en existencia. ¿Quién puede decir que el martillo y el cuchillo son buenos o malos en nuestras vidas? Hay quienes han hecho bien con esas herramientas y otras mal cuando son armas.
Decir que un martillo es muy pesado y un cuchillo muy afilado es correcto o equivocado para funcionar o ser perfecto. Lo que se establece en la clasificación de la verdad no son los prejuicios o juicios, es hacer una indicación, definición y afirmación de todo lo que es en el objeto y sujeto. Lo demás está sustanciado para ciertos fines, propósitos y objetivos en la forma de ser, hacer y estar, hacia el orden, el bienestar y la utilidad, para decir o decidir lo que está bien o mal, así como lo que es correcto o equivocado, útil o inútil, bueno o malo, etc. Si existen indicadores, no podemos ignorar y hablar de la verdad sin que no se concluya o se aporte algo en todo lo que es y es verdad. No debemos sabotearnos a nosotros mismos. Si en nuestros juicios y decisiones hay una formalidad y fidelidad de observación, estudio y análisis, hay aporte. Surge el mérito de toda buena y positiva reflexión. Ya no se puede ser víctima de nuestro propio parecer o ideario personal, evadiendo hechos y pruebas verdaderas como exactas. Dar y tener conocimientos sustentados. En esta postura no se puede ser evasivo por el simple hecho de decir que respeta los criterios y los puntos de vista personales. Hacer un rechazo ante las pruebas o evidencias se marca automáticamente la negación y la resistencia al cambio de una realidad diferente a la que se está acostumbrado o se conoce. En Génesis de los Maestros tenemos el paradigma de una espiritualidad académica y científica formal. Se ha de emplear toda la metodología de estudio. Nos proponemos a investigar, estudiar y discernir, ir paso por paso, para reunir, desenmarañar y corregir supuestas verdades espirituales. Asimismo, apoyar firmemente una espiritualidad universal y genuina. No buscamos una agitación en la sociedad. Es importante para dar y crear valores y principios que aceptemos en su forma consciente e inteligente, nos puedan servir y regular a todos por igual en un sistema social. Es necesario crear una nueva reforma espiritual más abierta y consciente por todo lo que está pasando en el planeta, en todas las sociedades. En este proyecto de Génesis de los Maestros se tiene la apreciación para valorar el fondo y el contenido de esa concepción que se tiene y se adquiere en una espiritualidad universal, como la ciencia de las matemáticas, que no es ni puede ser de una época o cultura, es algo ya existente. Que en nuestra nueva reforma espiritual se tenga la plena facultad para evitar malas interpretaciones, dudas y discusiones, crear unidad, hacer lazos en todos los sentidos sociales y humanos. Actualmente todo mundo sabe que nuestro sistema espiritual, por nuestros textos sagrados, en sus múltiples interpretaciones, causaron conflictos y divisiones sociales como humanos. Como hijos de Dios, en este trabajo de Génesis de los Maestros, nos abrimos al diálogo espiritual para resolver nuestras indiferencias y ponernos de acuerdo, porque es lo que hace falta y siempre ha hecho falta y seguirá haciendo falta en nuestras divisiones e indiferencias. Este proyecto que se llevará a cabo tiene un reto y un desafío muy grande. Se necesita mucha comprensión y voluntad. No vamos a empezar cuestionando todo lo que Dios quiere o ha dicho en su palabra, sino todo lo que nosotros queremos y hemos interpretado. Lo hacemos con respeto y conciencia, porque meterse con las creencias más sagradas y arraigadas puede llevar al descontento, a la ira de muchos líderes espirituales. Se opondrán diciendo, todo esto es una calumnia, una blasfemia, en contradecir o cuestionar lo sagrado, en lo que no se puede explicar, comprender o es contradictorio, pues es sagrado. ¿Quién eres tú o quién soy yo para decir lo contrario? No vamos a despedazarnos por querer corregir, mejorar o aclarar las cosas, pero en este punto es hora de ser abiertos en nuestra actitud y educación espiritual, con verdadero respeto y sinceridad, en el verdadero amor a Dios y al prójimo. Hay un exhorto a la comunidad académica y científica para tomar muy en serio la ideología de demostrar la existencia del Espíritu de Dios y nuestro vínculo con Él. Hay que invertirle tiempo y lo que sea necesario, como se le ha invertido al querer demostrar los multiversos y otras teorías del universo. Esto es más importante, no es cualquier cosa, porque hablamos de Dios, lo que significa en la supervivencia y la paz de la humanidad. Llegamos a un punto que se requiere ordenar todo, no con puntos de vista, ideas o creencias personales, sino con investigaciones, estudios y análisis que den afirmaciones, apoyen nuestras verdades teológicas, del conocimiento y la experiencia de las vivencias espirituales. Nuestra alma es una energía
cuál es su polaridad para interactuar con los elementos de la materia en tiempo y espacio, cuando se viven esos acontecimientos que suelen ser paranormales o sobrenaturales. La ciencia debe hacerse religión y la religión ciencia para explorar en cómo se dan y suceden las cosas en otras dimensiones, para poder cambiar nuestras negaciones o aceptación sobre la creación, el origen y las leyes de Dios en el todo. ¿Cuál es nuestro uso de razón y la experiencia para nuestra aceptación consciente espiritual? Decir que algo no está bien o no cuadra en los textos sagrados es muchísima responsabilidad, es someter todo al escrutinio para cimentar nuevas bases. Voy a decir esto sobre los textos sagrados. ¿En verdad piensan que todo lo que está ahí es perfecto y completo? No hay margen de error, ni nada más que agregarle. Esa fue la capacidad de Dios para hacernos libres, sin confusiones o divisiones. Todo lo prometido se pueda obtener o alcanzar para una vida plena, sana y feliz. Pues vivimos en un mundo de guerra, hambre y miseria. Un tiempo pensé, sería bueno deshacernos de todos los textos sagrados, pero después dije, mejor no, vamos a conservarlos para que sea un recordatorio de todos nuestros errores, así como la conspiración y el sabotaje más grande y prolongado de todos los tiempos. Que se recuerde como la época o la historia donde todos deseábamos y buscábamos lo mismo, a Dios, la paz, el amor y la felicidad. Pero todos íbamos en sentidos opuestos, haciéndonos auténticos enemigos. Todos nos expresamos en nuestra forma de pensar y terminamos concluyendo que cada cabeza es un mundo, pero irónicamente todos tenemos los mismos deseos y necesidades de vida. En eso debemos de hacer conciencia, ser sensibles cuando se decide para todos, en cualquier sistema o régimen. Jeremías 17, verso 5. Así dice el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. No quiero que esto se use como una arma para este trabajo. Al hombre se le dio libre albedrío, el poder para hacer el bien y el mal. El hombre malicioso se aprovecha de la inocencia, la ignorancia y la buena voluntad de su prójimo. Lo que proviene del hombre son las palabras, son sonidos, no es lo real. Las palabras nos ayudan a comprender las cosas, pero asimismo se usan astutamente para engañar y mentir. En una conciencia espiritual, todo lo que está en el mundo, del mundo es, y lo que está en el alma, del alma es. En otras palabras, como lo dijo Jesús de Nazaret, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En este proyecto de Génesis de los Maestros se hace la invitación a los académicos, científicos, líderes de todas las religiones del mundo que deseen participar para unirnos como un solo pueblo y un solo Dios. Estaremos abiertos a cualquier diálogo, cualquier participación de estudiar, analizar cualquier evangelio, trabajo académico o aportación científica, porque no tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, de una forma en particular, sino a la manera de todos, en la buena voluntad de caminar y crecer juntos, para hacer lazos y conexiones en todos los sentidos como personas, familias y sociedad. Nos encomendamos a Dios para que todo lo que se desarrolle o se construya aquí sea para nuestro mayor y más alto bien, como para la gloria de Dios. Es evidente que nuestro sistema de pensamientos y creencias espirituales nos dividen, no funcionan, no proporcionan lo que decimos que queremos en el amor, la paz y todo bienestar en la humanidad. Si no somos capaces de tener y crear un sistema de valores en ese proceso de educación y crecimiento espiritual para todos sin excepción, nunca podremos acabar con la guerra, el odio, el asesinato, la violación, el robo, el engaño, la ley del más fuerte, la prepotencia, el ego, el orgullo, el arrebato y la ambición del poder. Seguiremos construyendo y teniendo el mundo que siempre hemos conocido hasta ahora. Hoy tenemos la respuesta. Si el mundo es como es por decisión nuestra y nada más. Dios es la fuente cuando hay amor y buena voluntad en la mente y el corazón. Dios provee, y si Dios provee, no dejar que nuestras vidas se conviertan en un desperdicio, en ese enorme potencial creativo de la propia naturaleza de Dios. En el pasado, el hombre fue dividido por un mal propósito, pero si tiene un buen propósito, será unificado. Hoy no tengamos otro mal propósito a través de nuestra propia conciencia, porque nos va a destruir a todos. De hecho, lo está haciendo y lo hará por completo en su descontrol tecnológico y armamento nuclear. Empezamos una nueva era espiritual. Reconciliémonos y ordenemos todo, juntos, de la mano de Dios,
Este tiempo será la etapa de oro que muchos desearon ver y palpar hacia el despertar espiritual de la humanidad. Dios nos está llamando a todos. Llegó la hora de actualizarnos con el mismo lenguaje. Gracias Dios por estar aquí entre nosotros, con la luz, el amor y la verdad que tú eres y posees. Amén.